Génesis 18, 17 al 32, vamos a estar leyendo. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la letra: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Dice, el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Dijo después, dice el 25: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas. Mire lo que dice el intercediendo Abraham hacia Dios: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, dice todavía. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Oiga lo que dice: aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos, quizá faltaran de 50 justos, 5 destruirán por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no lo destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a ellos, a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallara allí 20, no lo destruiré, dice. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallare allí 10, no lo destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y dice: y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió al lugar. Y miren el 19, capítulo 19 y 29. Dice, el capítulo 19 y 29, más adelantito, dice: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió afuera a Lot de en medio de la destrucción a asolar la ciudad donde Lot estaba. Bendito sea. No puede sentarse.
esta intercesión que hizo Abraham. Y como tema le he puesto el sacerdocio del creyente cristiano. Ese es el tema que traigo en esta tarde. Y hablamos respecto de la historia de Abraham. Empieza, si usted va más atrás, se va a dar cuenta de que estando en su casa, Abraham, en un árbol, se representaron 3 varones, y en medio de ellos era uno que era Dios, prácticamente Jehová. Y empezó a decirle allí, pues más atrás dice que le dio comida también a Abraham, le dio comida a los ángeles, a los hombres que llegaron donde él. Y ahí empieza la conversación. Entonces me imagino que por el atento que por la amabilidad de Abraham, y Dios que sabía el corazón de Abraham, le dice que no le iba a encubrir lo que iba a hacer. Pero allí en el texto que hemos leído dice la intercesión de Abraham hacia Sodoma. Como introducción, nosotros creemos en el sacerdocio del creyente. Básicamente consiste en el privilegio y la obligación de interceder ante Dios en favor del hombre. Y también presentarle el mensaje de salvación a cada persona. Abraham es un ejemplo digno de imitación a interceder por los hombres de Sodoma, que en ese entonces que estaba intercediendo Abraham. Ese es el privilegio que nosotros tenemos hoy en día como cristianos: interceder por aquellas personas que están perdidas. Como Abraham en ese entonces intercedió por Sodoma y Gomorra, porque dice el clamor, el pecado que había en esas ciudades, dice que había llegado hasta el trono de Dios. Así es. Le habían puesto, los ángeles, me imagino que le habían puesto, ya le decían todos los mensajes. Claro que Dios ya sabía todo lo que estaba aconteciendo, pero había un tremendo pecado en medio de esas ciudades. Y una de las cosas estamos viviendo hoy en día es igual. Así como Sodoma y Gomorra está en ciudad pecaminosa, que el hombre con hombre, mujer con mujer, ahí en medio de esa ciudad, hoy en día vivimos igual también. El pecado hoy en día se ha multiplicado de una manera escandalosa. Si yo me acuerdo cuando estaba más pequeño, no se veía tanta cosa como hoy en día. Ahora, antes se escandalizaba que una pareja estuviera abrazada con alguien ahí de escondidas. Hoy no, hoy es diferente. Hoy todo es, nadie se escandaliza por lo que están haciendo. Ahora es ver hombre con hombre, mujer con mujer, como que sin nada. La sociedad lo está aceptando como tal es. Supuestamente, entre comillas, y nadie se escandaliza, pero Dios está viendo lo que está sucediendo en estos tiempos. Dios está viendo el pecado que se está multiplicando de una manera muy tremenda, y Dios ha advertido que nosotros somos los que tenemos que interceder por aquellas personas que no quieren saber de Dios, no quieren nada con Dios. Aquí vemos el reflejo de este hombre intercediendo por Sodoma. Le dijo primero, si hubiera 50, los vas a destruir hoy en día. Le dijo, no lo voy a destruir. Si hay 45, tampoco, le dice.
¿Por qué? Porque la intercesión de nosotros debe de ser por aquellas almas que van a ser salvas. Aquellas personas que necesitan de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que todavía deben de ser salvas hoy en día. A veces nosotros pensamos de que nuestras palabras, que a veces predicamos, a veces damos un folleto y pensamos que eso no vale la pena, pero déjame decirle que sí. Sí, amén. Cada folleto que nosotros entregamos, cada palabra que le decimos a las personas que Cristo le ama, esa palabra quedó en el corazón y esa palabra va a dar efecto algún día cuando Dios quiere. No importa si va a ser mañana, pasado, pero Dios va a hacer obra en esa persona. Amén, así es. Este hombre, Abraham, no le dijo todo, pero dijo 50. ¿Cuántos miles habían? Pero por 50 dijo que no querían hacerlo. Dijo yo, no lo voy a destruir por amor a ellos. Por amor a nosotros no ha sido destruido a veces las ciudades donde nosotros estamos. Por la intercesión, por las oraciones del justo. Amén. ¿Por qué? Porque es que Dios no ha destruido a veces las ciudades. ¿Por qué? Porque aquí se mueve tanta corrupción, tanto pecado hoy en día. ¿Pero por qué? Por amor a una persona, a un justo, a uno que ha reconocido a Dios en su corazón. Por ese, eso no ha destruido. Pero viene un día. Viene un día. Entonces, ¿quién es el sacerdote? Un sacerdote era el que intercedía. Y el que podía antes era el colaborador o el que mataba a los becerritos, a los becerros. ¿Por qué? Para poder apaciguar la ira de Dios o ocultar el pecado. El sacrificio que ellos hacían en el tabernáculo. Hoy nosotros somos como un sacerdote. Ahora, si somos sacerdotes, ¿qué debemos de hacer nosotros? Vivir en comunión con Dios. Aleluya. Esa es una de las cosas. Usted y yo somos sacerdotes, aquel que ha reconocido a Dios como su Salvador, como hoy que somos hijos y nos hemos arrepentido y somos hijos de Él. Hoy somos también sacerdotes. Ahora, un sacerdote debía de apartarse de todo, vivir en comunión con Él, con Dios. Tenía que estar apartado. Entonces, usted y yo debemos de estar en comunión con Dios. Mira lo que dice, lo que hemos leído. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que hablaba acerca de él. O sea que Abraham, él estaba seguro. Dios está hablando, diciendo que Abraham iba a guardar el camino. ¿Qué nos dice a nosotros también? Que guardemos el camino. Es una comunión con Él, es estar en el camino de Él. Predicar la palabra de Dios, orar cada día, leer la palabra de Dios. Cada vez que nosotros vamos y nos levantamos, nos acostamos, debemos de estar siempre en comunión con Dios. Pensando siempre en Dios. ¿Por qué? Porque los días son malos. Hay dificultades grandes dentro de nosotros. Hay dificultades grandes y solamente Dios nos puede ayudar. ¿Y cómo podemos tener esa intimidad, esa comunión? Siempre hablando con Él. Nadie puede tener una comunión con alguien si no habla con esta persona. Nadie, si yo no puedo decir yo tengo comunión con esta persona si yo no hablo con Él. Ahora, usted y yo debemos de tener comunión con Dios. ¿Y cómo vamos a tener esa comunión con Dios? Hablando con Él. Cada vez que nosotros oramos, estamos en comunión con Él. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, estamos en comunión con Él. Ahora, si usted
y yo no oramos, entonces no tenemos comunión. Es como que alguien está en la casa y no se hable. Unos por un lado, otros por otro lado, y no se hable, como que no existe nadie. Entonces no hay comunión. No hay ninguna comunión. Si yo vivo en la casa y no hablo con alguien de ahí mismo, entonces no hay comunión. ¿Cómo voy a saber si lo que necesita si no hablo con él o con ella? Ahora, ¿cómo es que nosotros queremos que Dios nos bendiga si nosotros no tenemos una comunión con Él? Si nosotros no hablamos con Él, ¿cómo es que Dios nos va a bendecir? Si tenemos comunión con Él dice habla conmigo y tú sabes mis preceptos, mis mandamientos, lo que debes de hacer. Para que Dios nos conteste nuestras peticiones, para tener una relación íntima con Él, debemos de obedecer la palabra de Dios, debemos de obedecer lo que Él dice. Entonces, ahí tenemos una comunión con Él. Ahora, Abraham decidió guardar el camino del Señor. En esa comunión que nosotros tenemos, en este texto que hemos leído todos, en esa comunión que tenemos con Dios, en eso debemos de decidir de guardar el camino de Él. Abraham dice que en este texto que hemos leído, que guardó el camino de Jehová. Nosotros como cristianos debemos de guardar el camino de Jehová. Debemos de guardarnos para Él. Debemos de apartarnos de Él. El camino es derecho y angosto y a veces es dificultoso. Pero yo sé que al final es de alegría y de gozo. Más la senda que está allá, el camino ancho, es de bienestar, es a veces de gozo de vez en cuando, pero su final es de perdición. Entonces, nosotros como sacerdotes, como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos, debemos de interceder y dar la palabra de Dios. Debemos de guardar el camino que Dios nos ha dejado para seguirlo a Él. Y en ese camino encontramos personas que necesitan de las cosas de Dios. Necesitamos de hablarles a ellos. Ese es el camino que debemos de guardar. Abraham lo guardó. También nosotros debemos de guardarlo. Abraham permanecía en la presencia del Señor. Cuando nosotros tenemos comunión con Él, debemos de estar en la presencia del Señor siempre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como dije antes, orando. Leyendo la palabra de Dios. Y tal vez no digo que vamos a leerlo, vamos a orar día y noche. No lo vamos a hacer hincado. Pero donde quiera que estamos nosotros, debemos de estar pensando, Señor, guárdame. Señor, te adoro. Señor, te alabo. Señor, te amo. Dios no quiere en que dice la Biblia que hay que orar sin cesar. Dios quiere decir de que estar pensando en Él las 24 horas. Cada vez que nosotros oramos en nuestros ojos, Señor, gracias por este día. Gracias, papá, porque me has dado este día. Gracias porque yo te amo. Debemos de tener una relación íntima con el Señor. Una relación y permanecer en Él, en la presencia de Él. Jesús nos pide que permanezcamos en Él y en su palabra para ser intercesores. Intercesores. Miren lo que dice Juan 15:7. Miren lo que dice Jesús para nosotros. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si tú permaneces en mí y en mi palabra, mis palabras permanecen en vosotros. O sea, si mi palabra, mi Biblia, mi palabra permanece en vos, en pocas palabras en salvadoreño, pedid todo lo que pedís. Todo lo que tú quieras, pedid. Todo lo que tú quieras, vas a pedir. Y yo te voy a contestar.
Pero ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito que Dios quiere? Si permanecemos en Él y la palabra de Él permanece en nosotros, entonces nos va a contestar. Así es. Pero si nosotros no permanecemos en Él, si nosotros no dedicamos tiempo para Él, ¿cómo vamos a tener el derecho de pedirle? No se puede. Si nosotros no podemos decirle, Señor, dame esto, si nosotros no queremos tener una relación con Dios. Sí, amén, así es. Dios no tiene derecho, no tiene ninguna obligación en contestarnos. Hay requisitos para poder que nosotros, que Dios nos conozca. Primero es que permanezcamos en Él. O sea, aceptemos lo que aquellos que me están escuchando, los que todavía no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Primero, para que Dios conteste nuestras peticiones. Si quieres que Dios te conteste tu petición, primero que tienes que hacer es permanecer o aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. En eso, primero tienes que abrir tu corazón. Debes de decidir seguir el camino de Dios. Debes de estar en el camino de Dios, de permanecer en el camino de Dios y guardar y a practicar lo que la palabra de Dios dice. Entonces Dios te va a contestar. Amén, así es. ¿Por qué? Porque su palabra es una promesa de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, en ustedes, si mi palabra permanece en vos, pedid todo lo que queráis y yo lo haré. Hasta entonces. Entonces es de un requisito de una comunión perfecta delante del Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros que tengamos como sacerdotes o como hijos de Dios que somos. Debemos de tener una vida en comunión con Dios. Lo otro que debemos de reconocer como sacerdotes o como hijos de Dios, reconocer el peligro y el final del pecador. Debemos de hacerlo. Reconocer el peligro y el final del pecador. Miren lo que dice el 18, 20, 22, lo que ya hemos estado leyendo. Dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no lo habrá, si no lo habré, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Oiga bien, entonces reconocer el peligro que hay y el final del pecador. Esa es otra de las tareas de un hijo de Dios. Reconocer el peligro y el final del pecador. Abraham sabía que los hombres de Sodoma serían destruidos. Abraham sabía, porque sabía la clase de gente que era. Él sabía. Nosotros sabemos que el pecador sin Cristo será condenado. Sí, amén. Aquel que no ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, sabemos el lugar que le corresponde. Si esta persona muere y si se va sin Dios y sin esperanza, lo único que sabemos a dónde va. Mire lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted y yo como cristianos sabemos que el pecador cuando muere y se va y si no ha aceptado y si no se ha arrepentido, sabemos el lugar donde va a ir si no ha reconocido. El peligro que hay, inminente que hay para las personas que no han querido. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Interceder por ellos. ¿Y qué debemos de hacer como cristianos? El clamor, proclamar la salvación para ellos, orar a Dios por ellos. Entonces, lo tercero es, como cristiano y como sacerdote, proclamar la salvación de Dios para ellos. Mire lo que hizo, y vuelvo a repetir, lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Intercedió por ellos. Si hay 50 justos, ¿los vas a destruir? Le dijo, no. O sea que Dios quiere que le pidamos a Él por aquellas personas que no han reconocido. Y mire lo que dice el 19:29, y se lo vuelvo a repetir. Cuando ya iba a ser destruido, y cuando estaba destruyendo, iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios se acordó. Dice, mire el 19:29, y así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar la ciudad donde Lot estaba. O sea que Dios, hermano, Dios se acordó de la intercesión de Lot. Ahora Dios se va a acordar de que cuando usted intercede por alguien, porque usted intercede por alguien, por aquel familiar que no quiere nada con Dios, aquella persona que no quiere nada, te dice, no, todavía no quiero. Usted interceda, no se canse de interceder por él. Porque Dios en el momento indicado, Dios se va a acordar de la oración de usted. De la oración que usted está haciendo por aquella persona. Es probable que la persona ya esté muriendo en el último momento, en el último segundo. Posiblemente ya esté muriéndose y dando los últimos suspiros. Pero Dios se va a acordar de esa persona que usted estuvo orando por ella, y Dios la va a salvar de cualquier manera. Así como Sodoma. Oiga bien, mire, si usted ve todo el capítulo que hemos leído en este Génesis 19:29, dice, mire lo que dice, y yo lo vuelvo a repetir, que estaba así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción. O sea que estaba en medio de la destrucción cuando se acordó de su amigo Abraham. Si le prometía a Abraham que no iba a destruir a ningún justo. Estaba ahí en medio. Gracias, Señor. No dijo, sacámelo, mandó a los ángeles, sacame a Lot y a su familia. Gracias, Señor. En el último momentito, en el último segundo, Dios se acordó de Abraham, de la oración de Abraham, de la intercesión de Abraham. Así que usted y yo no nos cansemos de interceder por nuestros familiares, por aquellos que todavía no han creído en Dios, por aquellos que todavía no han creído en Jesucristo. No se cansen, porque en el momento adecuado, en el momento que nosotros, en el momento que nosotros tal vez nos acordamos en ese momento, Dios sí se va a acordar de su oración. ¿Por qué? Porque usted ha estado intercediendo por ellos. Y Dios lo va a salvar. Así somos nosotros como cristianos. Así que Dios nos ha llamado a nosotros como intercedores, como sacerdotes, como cristianos que somos,
para aquellos. Entonces, hermanos y amigos, mi hermano, un sacerdote es vivir en comunión con Dios. Lo segundo que debemos de reconocer nosotros, el reconocer el peligro que hay para las personas que todavía no han creído en el Evangelio. Debemos de reconocer que ellos necesitan de Dios y interceder por ellos. Y después de como sacerdote y como cristianos que somos, debemos de proclamar la salvación, hablarle a las personas que no han creído en el Señor. No nos cansemos. ¿Por qué? Porque en el día señalado Dios va a recoger a estas personas en el momento justo, en el momento que ellos necesitan. Dios le va a salvar, así como Sodoma y Gomorra fueron destruidos, pero fueron salvas estas personas de la familia de Abraham. Así que Dios, como dijo mi esposa, siempre Dios llega a tiempo. ¿Por qué? No por la intercesión o por las oraciones de cada uno de nosotros. Abraham intercedió por Lot. Dios lo escuchó. Y Lot fue librado de la destrucción. Dios está listo a escucharnos cuando intercedemos por los pecadores. Seamos sacerdotes en un mundo que va camino a la destrucción. En el momento, este mundo está para perecer. Pero estamos nosotros, usted y yo estamos acá para interceder por cada uno de nosotros. Así que mis hermanos y mis amigos que me están escuchando por las redes sociales, Dios te ama. Dios quiere salvar tu vida. Y ya te dije a ti, quieres que Dios te escuche, debes de guardar sus mandamientos, debes de guardar sus estatutos. Debes de arrepentirte de tus malos caminos. Y Dios te va a salvar. Entonces Dios te va a escuchar tu petición. Así que esta semana que viene, que Dios te bendiga. Y que esta semana que viene sea de mucha bendición para ti. Recuerda que Cristo viene pronto por usted y por mí. Así que Dios te bendiga. Y hasta el próximo domingo, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde.